Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre. Ya saben, mi nombre original es Maximiliano Moreno, pero me hago llamar doctor Tigre porque me gusta andar por las montañas, tengo los ojos verdes y ronco de noche. El asunto ahora que vamos a tratar es los aciertos y desaciertos de Rafael Correa y de Lenin Moreno. Los de Lenin Moreno mucho más difíciles de tratar porque apenas lleva menos de un año, pero es indudable que ha cometido ciertos desaciertos y también aciertos que son relevantes ya en este momento. Para entender todos estos aciertos y desaciertos, lo vamos a entender desde tres puntos de vista. El punto de vista histórico, el tiempo histórico le llamaremos, el punto de vista del tiempo cultural o cultura y el punto de vista del tiempo personal. Desde el punto de vista del tiempo histórico, los dos han cometido aciertos. Rafael Correa come, come, gestionó o tuvo un acierto al unirse a la corriente latinoamericana del socialismo latinoamericano. El socialismo latinoamericano que, mal llamado por los europeos y norteamericanos populismo, se trata de una nueva forma de relación social en la que el Estado asume la mayor parte de la inversión pública, se llama la inversión social. Esto es en infraestructura, en gasto social, educación, salud, bonos, subsidios, etcétera, etcétera. Y se responsabiliza porque esa distribución de la riqueza llegue a todas las personas por igual. A diferencia del modelo capitalista que procura que la riqueza vaya a parar en manos privadas. Bien, para entender esto, podemos decir que Rafael Correa hizo acertadamente una política en la cual los recursos petroleros, mineros, los recursos humanos, la capacidad, la inversión, los impuestos, fueron a parar en usted y en mí. A diferencia de lo que está pasando en este momento, Lenín Moreno ha cogido los recursos suyos y míos y se los está dando a los ricos. Por ejemplo, en este momento hay una propuesta de créditos de la Corporación Financiera Nacional. Usted y yo no podemos acceder a esos créditos. ¿Sabe por qué? Porque los créditos de la Corporación Financiera Nacional son para las personas que tienen más de $100,000 anuales de ingresos. Usted y yo tenemos $100,000 anuales de ingresos. $10,000 de salario básico, de salario personal. ¿Quién en el país tiene $10,000? Todos sabemos que en el país los que tienen $10,000 que se parecen a usted y a mí son los narcos. El resto pueden ser empresarios, gente que tiene ya inversiones, gente que tiene ya capital, etcétera, etcétera. Es decir, se ha producido exactamente lo que no se esperaba, que el dinero suyo y mío está yendo a parar en los ricos. Y además, si usted va al Banco del Pacífico que le hagan un préstamo, le dice las mismas condiciones. Y si usted quiere un préstamo menor, $50,000 por ejemplo, le van a decir sí. Pero usted tiene que tener el 140% de garantía. En el préstamo de la corporación financiera es el 120%. En el préstamo del Banco del Pacífico el 140%. Es decir, que cuando usted construye una casa, un hotel, etcétera, etcétera, y dice, bueno, si es que me va mal, yo simplemente devuelvo el bien, le dicen, no, señor, usted se queda endeudado y le vamos a quitar el bien y además usted tiene que pagar el 40% más y encima de eso tiene que pagar las cuotas mensuales. Nos quedamos con todas las cuotas mensuales que haya pagado usted. Esto es lo que está pasando en este momento con la banca. Todo su dinero y el mío que va en impuestos, ahora se lo están entregando a los ricos, a los que sí pueden adquirir a este tipo de préstamos. Y el Banco de Fomento hace lo mismo. Le dicen, sí señor, le vamos a prestar. ¿Cuánto necesita? Ah, usted necesita $20,000, ¿sí? O $50,000, sí. Usted tiene que pagar 1,400 y pico de dólares mensuales por el préstamo. Y eso que todavía no le cobramos los intereses. Cuando le cobremos los intereses, tiene que pagar 1,600. ¿Quién tiene $1,600, señores?
en este país solamente los profesionales del primer nivel, que son los médicos, los que ganan desde 1.670 para arriba. El resto, señores, no tiene pues esa capacidad de pago. Y significa que no tienen que dar de comer, no tienen que pagar renta, no tienen que pagar luz, no tienen que pagar educación, no tienen que pagar transporte, no tienen que pagar nada, no tienen que enfermarse para poder pagar las cuotas. Esa es la mentira de lo que está sucediendo en este momento con Lenín Moreno y nuestro dinero convertido en créditos. Entonces, Correa hizo una cosa correcta, pero Lenín Moreno también está haciendo una cosa correcta. La corriente neoliberal se ha vuelto a apropiar de América Latina y esta corriente liberal procura exactamente eso, concentrar la riqueza en los más ricos. Y por eso, vea usted los préstamos de la corporación financiera que le estaba diciendo, ahora van para los ricos y no van para usted. Pero, como es la corriente histórica, Lenín Moreno está acertadamente montado en el caballo correcto. Bien, vamos a la segunda cosa, que es el tiempo cultural. El tiempo cultural, en cambio, es diferente. El tiempo cultural es ese tiempo que no se puede prever cuándo se termina, porque el tiempo histórico, a diferencia del tiempo cultural, es muy corto y cada vez se va haciendo más pequeño. Es decir, si antes un tiempo histórico era de 20 años, 30 años, una corriente podía llegar y quedarse 20 años. El caso de Fidel Castro logró quedarse 50 años en el poder, 60 años en el poder. Actualmente, estas corrientes históricas duran mucho menos porque la corriente histórica está muy vinculada a la corriente tecnológica, a los avances tecnológicos. Entonces, los cambios tecnológicos determinan los tiempos históricos. Mientras más cambios tecnológicos se producen, el tiempo histórico se reduce. La corriente tecnológica ha sido el fundamento más importante para la supervivencia del capitalismo. El capitalismo se ha basado en el desarrollo tecnológico, pues cada nuevo invento permite nuevos trabajos, nuevas inversiones, nuevas formas de ganancia, etcétera, etcétera, nuevas libertades. La libertad del teléfono, la libertad del foco, la libertad del avión, la libertad del automóvil, la libertad de las medicinas, todo eso nos ha dado los Estados Unidos y esta es la base fundamental de su supervivencia, la innovación tecnológica. Muy contrario a la libertad que nos ofrecía el socialismo, que era la libertad entre las personas basada en la igualdad. Yo tengo los mismos derechos, las mismas posibilidades, no hay discriminación racial, no hay discriminación por género, por filiación sexual, no hay nada de eso. Esas eran las opciones que nos ofrecía el socialismo. Una libertad basada en la igualdad entre los seres humanos, que es muy difícil. En cambio, la libertad que nos ofrece el capitalismo norteamericano es la libertad basada en el desarrollo tecnológico. Para entender ahora lo que pasa en el tiempo cultural, que fue donde Correa fracasa, y en cambio Lenín Moreno logra aceptar. El tiempo cultural es el tiempo en el que no se van las costumbres, no se van los malos hábitos, no se van, como se dice, el pendejismo. Nosotros tenemos un tiempo cultural. Correa quiso alterar ese tiempo cultural. El tiempo de la mentira, de la hipocresía típica de la sierra, el tiempo de la bravuconada, de la grosería, de la trampa propia de la costa, que son parte de nuestros valores culturales. Así nos crecimos, así nos hicimos. Él pensó que se podía modificar esto a través de la educación, pero dentro de su jerarquía creó un modelo muy interesante, creó la meritocracia. Las personas con mérito tenían derecho a cargos públicos. Y efectivamente funcionó con la policía, con los médicos, con los profesores, con las universidades, etcétera, etcétera. Pero no funcionó con los jefes. Los jefes de su gobierno era cualquier mequetrefe. Esos ministros que eran nadie y don nadie antes de Correa y que nadie sabía cómo llegaron a ser ministros, ahora son los traidores que él tiene. Y muchos de ellos, en su mayoría serranos, viven la doble moral. Cuando estaban con Correa eran unos cepillos y unos esbirros a carta cabal. Hoy son los peores enemigos. La vicepresidenta no podía ser más lamemedias, lamepatas de Correa, y ahora es la primera que anda diciendo que Correa era el que permitía el narcotráfico, que desarmaba las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, siendo ella asambleísta de Correa y la mayor esbirra y cepilla que tenía en Guayaquil. Entonces, esta es la situación. Vino
este rebote cultural. La cultura volvió a renacer, se dieron valores. Correa pensó poder vencer, por ejemplo, a la CONAIE, que es un centro de culturas indígenas ecuatorianas que se afincaban sobre el caciquismo, sobre los llamados ponchos dorados, es decir, los mismos dirigentes de toda la vida siguen siendo dirigentes de la CONAIE y seguirán siendo del padre, el hijo, el nieto y la bisnieto y todo, porque siguen viviendo el caciquismo dentro de la CONAIE, aunque hagan renovaciones pantalla. En el fondo, en las bases siempre es lo mismo. Si usted va a una asamblea de la CONAIE, habrá un cacique del pueblo, un cacique de la comunidad, que cogerá el micrófono, hablará solito todo el tiempo que puede y se quedará con el micrófono y luego llamará votación. Y todo el mundo mudo, hipnotizado, estúpido, como esos que hacen en las plazas, hablan de Dios y gritan que va a venir el fin del mundo y así convencen a las masas en base al silencio y la estupidez de las masas convertida en voto. Eso era la CONAIE, eso era el MPD. No pudo vencer esta tara cultural Correa. En cambio, Lenín Moreno consigue el acierto de hacer renacer todas las taras políticas, de hacer renacer todas las taras culturales, todas las taras religiosas. Y este renacer de todas las taras que habíamos heredado desde la época de la colonia, como valores culturales, son las que ahora le sostienen y se apoyan fundamentalmente porque las taras culturales han sido el sustento fundamental de los medios de comunicación. Entonces él se sostiene en los medios de comunicación. Los medios de comunicación logran, en lugar de ser oposición, como en el caso de Correa, los medios de comunicación de los ricos, los medios de comunicación más poderosos del país, pasan a ser partidarios, encubridores, socapadores de Lenín Moreno. Entonces, en esta parte del tiempo cultural, Lenín Moreno sí tiene un acierto, Correa tuvo un desacierto. Vamos a hablar del tiempo físico, del tiempo personal. Correa vivió el tiempo personal y aprovechó su tiempo personal de la mejor manera porque era un individuo físicamente e intelectualmente bien preparado. Tenía buenas condiciones físicas, un espíritu de actividades importantísimas, sabía desenvolverse, sabía comunicarse, tenía capacidad de relación social, su cuerpo le daba para todo, su mente le daba para todo y estaba en el momento del clímax intelectual. Tenía 40 y pico de años, estaba con atractivo físico, con atractivo intelectual, con capacidades, estaba en su mejor momento. Por el contrario, Lenín Moreno asume una presidencia en las peores condiciones físicas imaginables para un presidente de cualquier parte del mundo, no digo de Ecuador. Vive los 60 y pico de años, estamos hablando, yo tengo 62, él tiene 65. Y a esa edad ya se jubilan en este país las personas. Y se jubilan porque sí, ya se tiene un poco de arteriosclerosis, ya se tienen problemas artríticos, hipertensiones, diabetes, etcétera, etcétera. En la normalidad de los seres humanos, dificultades visuales, etcétera, etcétera. Eso no es un problema que puede llevar a la postración. Pero vivir 30 años de postración y llegar a un declive físico encima de la postración que se tiene y pretender ser presidente y manejar un vehículo de 16 millones de seres humanos, ¿usted le encargaría a un chofer ciego o con dificultades visuales a que maneje el bus en que van sus hijos al colegio? ¿Usted se subiría en un avión donde el piloto es un drogadicto, que no puede en ratos menos, o un epiléptico? Imagínense que el piloto del avión sea un epiléptico. Ahí van 300 pasajeros. Pero el Ecuador sí, colocó en la presidencia a un individuo que tenía dificultad para manejar sus esfínteres anales y vesicales, tenía infecciones renales, infecciones intestinales. No puede siquiera saludar porque si le pasan una gripe por la mano se muere con una neumonía porque no tiene ni siquiera la habilidad ni la capacidad física para poder mover 100 metros su propia silla, la silla.
porque no tiene ni siquiera los brazos ni el ejercicio físico, ni puede demostrar que tiene capacidad. Es un individuo que depende para tomar una taza de café, para comer, para dormir, para acostarse, para levantarse de otro ser humano. Nosotros pusimos en manos de él nuestro destino de 16 millones y ahora estamos chocando directamente. ¿Contra qué? Contra un problema que se nos venía, que teníamos encima, que era el problema de la inestabilidad de la frontera norte. En la frontera norte tenemos un problema de guerra. Hemos ido directamente a chocar con un estado de guerra que es el Estado colombiano y hemos importado la guerra de Colombia, estamos importando la guerra de Colombia porque nuestro piloto, nuestro comandante tenía un problema, no estaba preparado, ni tenía condiciones físicas ni condiciones mentales para dirigir un país. Esa es la situación que estamos viviendo ahora. Muchas gracias.